José, de esclavo a gobernante en Egipto. ¿Alguna vez te has preguntado cómo Dios puede obrar incluso en las circunstancias más oscuras y difíciles de nuestra vida? La historia de José, uno de los personajes más impactantes de la Biblia, es un recordatorio poderoso de que, aunque enfrentemos traiciones, injusticias y tiempos de prueba, Dios puede usar cada experiencia para llevarnos hacia un propósito mayor. José pasó de ser el hijo favorito de su padre a un esclavo en tierras extranjeras. Fue traicionado por sus propios hermanos, vendido, encarcelado y acusado falsamente. Pero su historia no termina ahí, sino que da un giro inesperado cuando Dios, en su perfecta voluntad, convierte su dolor en una bendición no solo para él, sino para toda una nación. En este video, te invitamos a acompañarnos en el viaje de José, de esclavo a gobernador en Egipto, y a descubrir cómo Dios puede transformar las pruebas en oportunidades y el sufrimiento en salvación. A través de esta historia, veremos la fidelidad de José y el increíble poder de Dios, que siempre está presente, incluso cuando no lo podemos ver. Prepárate para sumergirte en una de las narrativas más conmovedoras y llenas de lecciones de la Biblia. José y su familia. En una vasta región de pastizales áridos y terrenos polvorientos, vivía Jacob, un hombre de gran fe que había experimentado los misterios y el poder de Dios. Este hombre, conocido en su juventud como el astuto Jacob, había pasado por pruebas y transformaciones espirituales que culminaron en un encuentro divino, donde recibió un nuevo nombre, Israel. Desde entonces, Jacob ya no era solo el padre de una gran familia, sino un líder cuya vida y legado se entrelazarían con los planes de Dios para su descendencia. Jacob tenía 12 hijos, cada uno con su propio carácter, sus propios defectos y virtudes. Sin embargo, entre todos, había uno que Jacob amaba de manera especial, José, el hijo nacido en su vejez, el hijo de su amada Raquel, quien había fallecido en el parto de su último hijo, Benjamín. Este lazo con Raquel hacía que José ocupara un lugar único en el corazón de Jacob, quien veía en él el reflejo de su amor perdido y sus esperanzas futuras. José no solo era su hijo, sino un recordatorio vivo de los momentos más profundos y significativos de su vida. Para demostrar su afecto y respeto hacia José, Jacob le obsequió una túnica de colores, un atuendo que, en aquellos tiempos, era símbolo de estatus y distinción. La túnica de colores representaba más que un simple regalo, era una marca de honor y de amor especial que señalaba a José como alguien diferente. Cada hilo de aquella túnica vibrante simbolizaba el favor y la preferencia de su padre, quien veía en José un corazón puro y obediente, cualidades que parecían escasear entre sus hermanos. Sin embargo, este acto de favoritismo no pasó desapercibido. Para sus hermanos, la túnica era como una bandera constante que les recordaba el amor desigual de su padre. Cada vez que veían a José con aquella prenda, el resentimiento en sus corazones crecía, y lo que pudo haber sido una relación fraternal se convirtió en una fuente de celos y enojo. Sus hermanos comenzaron a albergar resentimientos profundos y sombríos, y el amor de Jacob hacia José alimentaba en ellos un odio creciente que comenzaba a consumirlos. ¿Cómo era posible que el mismo padre que los amaba a todos pudiera distinguir a uno de ellos de forma tan evidente? En los corazones de los hermanos se iba formando una tormenta de emociones amargas que con el tiempo desembocarían en traición. Aún así, lo que desató sus celos aún más fue la naturaleza de José y sus visiones proféticas. A pesar de ser joven, José poseía un carácter puro y una sinceridad que era difícil de encontrar. No se unía a sus hermanos en sus actos de engaño o de egoísmo, en cambio, mantenía un espíritu humilde y obediente. Pero algo en él iba más allá, Dios le otorgaba sueños reveladores, visiones que, aunque confusas para él, parecían insinuar un destino distinto. José, con la franqueza que lo caracterizaba, compartía estos sueños con su familia sin saber que sus palabras añadirían aún más fuego al resentimiento que sus hermanos ya sentían. En uno de estos sueños, José se vio a sí mismo y a sus hermanos en el campo atando gavillas. En la visión, las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante la suya, como si reconocieran en él una autoridad. Al despertar, José,
lleno de asombro, contó su sueño a su padre y hermanos. Su intención no era la de exaltarse a sí mismo, sino compartir algo que lo había impactado profundamente. Sin embargo, sus hermanos interpretaron el sueño como una señal de arrogancia y comenzaron a odiarlo aún más. Para ellos, José no solo era el preferido de su padre, sino que ahora parecía estar diciendo que un día los dominaría. Días después, José tuvo otro sueño. Esta vez, la visión fue aún más sorprendente. En su sueño, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Era una imagen celestial que simbolizaba a su propia familia, y aunque José no comprendía completamente el significado, sintió que debía compartirlo. Cuando les contó este segundo sueño, la reacción fue inmediata. Sus hermanos, enfurecidos, no podían tolerar la idea de que su hermano menor pretendiera tener una autoridad tan elevada sobre ellos. Para ellos, esta idea era una ofensa no solo a su orgullo, sino a su posición dentro de la familia. Incluso su padre, Jacob, aunque lo amaba profundamente, no pudo evitar reprenderlo. ¿Qué quieres decir con esto, José? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos algún día a inclinarnos ante ti? Le preguntó, tratando de contener su sorpresa. Sin embargo, aunque Jacob no entendía lo que José estaba tratando de decir, su corazón, acostumbrado a la voz de Dios, guardó las palabras de su hijo. Sabía que Dios podía hablar de maneras inusuales y, aunque en ese momento parecía improbable, comenzó a considerar la posibilidad de que aquellos sueños fueran algo más que la imaginación de un joven. En secreto, Jacob empezó a preguntarse si Dios había destinado algo especial para José, si aquellos sueños eran una señal divina que anunciaba un propósito mayor en la vida de su amado hijo. Tal vez, pensaba Jacob, esos sueños eran un mensaje de Dios que él mismo aún no lograba comprender, pero que algún día se revelaría con claridad. Mientras tanto, para José, estos sueños permanecían como un enigma, visiones que sentía en su corazón como reales, pero que aún no entendía del todo. Con el tiempo, los hermanos de José fueron acumulando más y más odio. Aquel favoritismo de su padre y los sueños de grandeza de su hermano menor se convirtieron en una carga que ya no podían soportar. Cada día, mientras trabajaban juntos en el campo, mientras dormían bajo las estrellas o compartían el pan en familia, el resentimiento en sus corazones se hacía más profundo y oscuro. José, sin darse cuenta, estaba rodeado de una tensión creciente, una tensión que pronto llegaría a un punto de quiebre. José continuaba siendo aquel joven inocente y lleno de fe, ajeno al rencor que sus hermanos le guardaban. Él veía el mundo con ojos de pureza y esperanza, creyendo que el amor y la bondad podían prevalecer. Pero los hermanos de José habían comenzado a ver en él un obstáculo, una amenaza para sus propios futuros y para el equilibrio de su familia. La distancia emocional que sentían con José crecía cada día, y aunque Jacob veía en su hijo un reflejo de la promesa divina, sus hermanos solo veían en él una barrera para sus propias aspiraciones. Este era el inicio de una historia que cambiaría no solo la vida de José, sino la de toda su familia y, finalmente, la de toda una nación. Dios tenía un plan extraordinario que se revelaría en los momentos más oscuros, un propósito que comenzaba a tejerse en silencio, en medio del dolor y la traición que estaban a punto de suceder. José aún no sabía el papel que jugaría en los planes divinos, pero Dios ya estaba preparando el camino para llevarlo de las profundidades de la traición a las alturas de la redención. La traición de sus hermanos y el viaje a Egipto. Aquel día, Jacob se encontraba preocupado. Sabía que sus otros hijos, quienes pastoreaban el rebaño familiar lejos de casa, no siempre eran cuidadosos. A menudo, se aventuraban lejos, buscando mejores pastos, y en ocasiones, tardaban más de lo esperado en regresar. La distancia y la incertidumbre empezaban a inquietarlo. Por ello, decidió enviar a José a buscar a sus hermanos y traerle noticias de cómo estaban. José, siempre obediente a su padre, se preparó para el viaje sin hacer preguntas. Sabía que, aunque sus hermanos no lo trataban bien, su padre confiaba en él, y aquella misión era una muestra de esa confianza.
Con su túnica de colores ondeando al viento y el corazón dispuesto, José emprendió el largo camino para encontrar a sus hermanos. Atravesó campos y colinas, preguntando por ellos a quienes se encontraba en el camino hasta llegar a un hombre que le dijo que sus hermanos habían viajado a Dotán. Sin dudarlo, José continuó su viaje, avanzando por el terreno árido y pedregoso, sin saber que el destino estaba a punto de tomar un giro trágico y decisivo en su vida. Mientras tanto, sus hermanos, quienes estaban en Dotán, lo vieron acercarse desde lejos. La silueta de su túnica multicolor, reflejada bajo el sol abrasador, les permitió reconocerlo de inmediato. Aquella túnica que simbolizaba el amor y favoritismo de su padre se convirtió en un recordatorio tangible de su resentimiento y odio. «Aquí viene el soñador», murmuraron entre ellos, llenos de rencor. La presencia de José era una ofensa constante para ellos, una señal de que nunca serían el hijo favorito y que sus aspiraciones en la familia siempre quedarían a la sombra de aquel joven soñador. La ira contenida y la envidia que habían alimentado durante tanto tiempo comenzaron a transformarse en pensamientos oscuros. En ese momento, uno de los hermanos, quizás influenciado por el resentimiento acumulado, sugirió una idea que estremeció a todos. ¿Qué les parece si nos deshacemos de él de una vez? Podemos matarlo y decirle a nuestro padre que una bestia salvaje lo devoró. Nadie sabrá lo que realmente sucedió, y nosotros nos libraríamos de este soñador de una vez por todas. Las palabras resonaron en sus corazones con una mezcla de temor y tentación. Era una propuesta que parecía impensable, pero el odio y los celos habían nublado su juicio. Rubén, el hermano mayor, sintió que aquella sugerencia era demasiado terrible, incluso para ellos. A pesar de sus propios sentimientos hacia José, no podía soportar la idea de quitarle la vida a su propio hermano. Con un tono firme, les dijo, «No derramemos sangre, ¿qué ganamos con eso? Mejor, arrojémoslo en esa cisterna vacía que está allí en el desierto». Rubén tenía la intención de rescatar a José más tarde y llevarlo de vuelta a su padre, pero no reveló este plan a sus hermanos. En su mente, pensaba que así evitaría una tragedia mientras apaciguaba, aunque fuera momentáneamente, el enojo de sus hermanos. Al acercarse José, sus hermanos lo rodearon. No hubo tiempo para explicaciones ni para defenderse. En un acto de brutalidad y traición, lo despojaron de su túnica de colores, la prenda que representaba el amor de su padre y que, para ellos, simbolizaba su propia inferioridad. Arrancarle la túnica era, para ellos, un acto de venganza, un intento de quitarle aquello que los diferenciaba y alimentaba su odio. Sin más miramientos, lo arrastraron hasta la cisterna, un pozo seco y profundo, y lo arrojaron en su interior, dejándolo allí, indefenso y atrapado, mientras ellos se apartaban para planear su próximo paso. José, sorprendido y herido, quedó en el fondo de la cisterna, preguntándose cómo era posible que sus propios hermanos hubieran hecho algo así. Sentía miedo y desamparo, pero en su corazón aún albergaba la esperanza de que cambiaran de parecer y lo sacaran de allí. A lo largo del día, José permaneció en el pozo, soportando la soledad y el frío que comenzaba a caer. No entendía qué había hecho para merecer tanto odio, ni por qué sus sueños y la túnica que su padre le había dado habían desatado tan amargas emociones en sus hermanos. Mientras tanto, sus hermanos, reunidos cerca del pozo, discutían sobre el destino de José. No podían regresar con él sin enfrentar las consecuencias de su acto, pero tampoco querían cargar con el peso de su sangre en sus manos. Fue entonces cuando apareció una caravana de mercaderes ismaelitas en el horizonte. Los comerciantes se dirigían a Egipto con sus camellos cargados de especias, perfumes y productos valiosos. Al ver la caravana acercarse, Judá tuvo una idea: ¿por qué no lo vendemos a estos mercaderes? Así, no derramaremos su sangre, pero nos desharemos de él para siempre. Después de todo, sigue siendo nuestro hermano. La propuesta de Judá les pareció razonable. De esa manera, no tendrían que asesinarlo, pero aún así podrían librarse de él. Sin remordimiento aparente, los hermanos de José acordaron venderlo y negociaron con los mercaderes el precio de su propio hermano.
Por 20 piezas de plata, entregaron a José en manos de aquellos comerciantes, quienes ataron sus manos y lo llevaron como un esclavo más. José, en su desesperación, suplicaba y rogaba a sus hermanos que no lo hicieran, que lo dejaran regresar a casa, que no lo abandonaran de aquella manera. Pero sus súplicas cayeron en oídos sordos, y sus hermanos lo observaban con frialdad mientras se lo llevaban, alejándose cada vez más de la vida que conocía. Tras la partida de José, los hermanos comenzaron a sentir una mezcla de remordimiento y miedo. Sabían que tendrían que enfrentarse a su padre y explicar la ausencia de José. Entonces, idearon un plan para cubrir su traición. Tomaron la túnica de colores que le habían quitado a José y, en un acto calculado, la bañaron en la sangre de un cabrito que sacrificaron. La túnica ensangrentada era una evidencia falsa, pero convincente, que mostraría a su padre, dándole a entender que José había sido atacado por una bestia salvaje. El sentimiento de culpa estaba presente, pero en su mente, creían que el engaño era su única opción para evitar la ira de su padre. Cuando regresaron a casa, con la túnica ensangrentada en manos, Jacob los recibió con preocupación, esperando noticias de su amado hijo. Al ver la prenda manchada, Jacob se llenó de horror y angustia. No necesitó palabras, aquella imagen le decía todo lo que necesitaba saber. En su mente, se formó la terrible conclusión de que su hijo José había sido devorado por una bestia feroz en el campo. Jacob, desgarrado por el dolor, rasgó sus vestiduras en señal de duelo y se cubrió de luto. El dolor que sentía era inmenso, y en su corazón, una parte de él murió junto a su hijo amado. Nadie pudo consolarlo, ni sus hijos ni sus hijas. El vacío que dejó José en la vida de Jacob era demasiado grande y profundo. Los días pasaron, y Jacob se sumió en una tristeza que no tenía fin. Recordaba los momentos felices con José, sus sonrisas, su obediencia y la pureza de su carácter. Se aferraba a los recuerdos como un náufrago en el mar, pero en su corazón, sabía que nada llenaría el vacío que su hijo había dejado. Cada día, la tristeza parecía crecer, y sus hijos observaban en silencio la devastación que su acto había causado. Aunque nunca revelaron la verdad, la culpa y el arrepentimiento comenzaron a corroer sus almas. Sabían que, aunque habían logrado deshacerse de José, el peso de su traición los acompañaría por siempre. Mientras tanto, José comenzaba un nuevo y difícil capítulo en su vida. Era llevado lejos de su tierra y de su familia, hacia un país desconocido y extraño, Egipto, donde no sabía qué le deparaba el destino. Su corazón estaba quebrantado, pero en medio de su dolor, aún conservaba su fe en Dios, el único que nunca lo abandonaría. La vida de José en Egipto y la prueba de la tentación. Cuando José llegó a Egipto, fue puesto en venta en el mercado de esclavos. Era un lugar bullicioso, donde los prisioneros de diferentes tierras eran ofrecidos para trabajar en hogares, campos y construcciones. Entre la multitud, Potifar, un oficial importante en la corte del faraón y capitán de su guardia, fijó sus ojos en José. Vio en él potencial y fuerza, y decidió comprarlo para su casa. Así comenzó la vida de José como esclavo en un país extranjero, lejos de su hogar y familia. A pesar de su situación, José mantuvo su fe y dedicación a Dios, confiando en que, aunque el mundo parecía estar en su contra, no estaba solo. Trabajó con diligencia y honradez, y Dios lo bendijo en todo lo que hacía. Pronto, Potifar notó que, bajo la administración de José, su hogar prosperaba de manera notable. Confiando en su lealtad y habilidades, Potifar lo puso a cargo de toda su casa, desde los empleados hasta los bienes, y no tenía que preocuparse de nada más que de sus propias comidas. Sin embargo, los problemas no tardaron en surgir. La esposa de Potifar comenzó a fijarse en José. Él era un joven atractivo, y su integridad solo aumentaba su atractivo ante sus ojos. Día tras día, ella lo intentaba seducir, pero José la rechazaba con firmeza, recordándole que no podría traicionar la confianza de su amo ni fallarle a Dios, quien lo había sostenido hasta allí. Su negativa persistente enfureció a la esposa de Potifar, quien se sentía rechazada y humillada. Un día,
aprovechando que estaban solos en la casa, ella intentó una vez más persuadirlo, y cuando él volvió a rechazarla, lo agarró con fuerza por su manto, tratando de retenerlo. José, decidido a huir de la tentación, escapó rápidamente, dejando su manto en las manos de la mujer. Llenos de rabia y humillación, la esposa de Potifar ideó una mentira que cambiaría el destino de José. Gritó a los sirvientes, acusando a José de intentar atacarla. Cuando Potifar regresó, ella le mostró el manto como prueba y, furioso, mandó encarcelar a José. En prisión, José se enfrentó a una prueba aún mayor de paciencia y fe. Sin embargo, él continuó confiando en Dios, quien tenía planes mayores que José aún no alcanzaba a imaginar. José en prisión y la interpretación de sueños. Después de ser injustamente encarcelado debido a la falsa acusación de la esposa de Potifar, José se encontró en un lugar oscuro, tanto física como emocionalmente. A pesar de que había sido fiel y honesto, parecía que todo estaba en su contra. Ahora estaba en una prisión egipcia, lejos de su familia y de cualquier esperanza visible de libertad. Sin embargo, incluso en esta difícil situación, José no se dejó vencer por la desesperanza. Su fe en Dios permanecía firme, y aunque estaba en un lugar oscuro, continuó buscando el propósito divino en sus circunstancias. Dios estaba con José y, a pesar de estar en prisión, comenzó a ganarse la confianza y el favor del jefe de los carceleros. Su dedicación, honestidad y carácter íntegro destacaron rápidamente. El carcelero notó que José era diferente a los demás prisioneros y que todo lo que hacía parecía prosperar. Poco a poco, comenzó a otorgarle responsabilidades. José llegó a ser, prácticamente, el encargado de los demás prisioneros, administrando las tareas y velando por el orden. De alguna manera, aún en medio de la adversidad, José estaba prosperando porque la presencia de Dios no lo había abandonado. En la oscuridad de aquella prisión, José se encontraba con hombres que habían sido relegados y olvidados por la sociedad, pero él no los veía como tales. Mantuvo una actitud de servicio y compasión, lo que le permitía conectarse con otros prisioneros. Un día, el faraón se enfureció con dos de sus funcionarios más cercanos, el copero, quien se encargaba de servirle el vino, y el panadero, responsable de su alimento. Por razones desconocidas, ambos fueron enviados a prisión, donde compartieron el mismo espacio con José. Él observó que estos dos hombres parecían inquietos, y como era de su naturaleza mostrar empatía, se acercó a preguntarles qué les ocurría. Ambos hombres le contaron que habían tenido sueños extraños que los llenaron de angustia, ya que en la cultura egipcia, los sueños se consideraban mensajes de los dioses o de un destino inminente. No poder entender el significado de sus sueños los llenaba de temor y frustración. José, confiado en que la habilidad para interpretar sueños venía de Dios, les ofreció ayuda. No son de Dios las interpretaciones, les dijo, recordándoles que el verdadero conocimiento proviene de Él. Con humildad y fe, se dispuso a escuchar sus sueños. El copero fue el primero en compartir su sueño. Relató cómo, en su sueño, veía una vid que tenía 3 ramas. Las ramas brotaban rápidamente y producían racimos de uvas maduras. En su mano tenía la copa del faraón, y en el sueño, él mismo exprimía las uvas en la copa y se la entregaba al faraón. José escuchó atentamente y, tras un momento de reflexión, le dijo al copero que el sueño tenía un significado positivo. Le explicó que las 3 ramas representaban 3 días, y que en ese tiempo, él sería restaurado a su puesto como copero del faraón. La noticia llenó al copero de esperanza y alivio. A su lado, el panadero, quien había estado escuchando la interpretación favorable del sueño de su compañero, se animó y le contó también su propio sueño. En su sueño, llevaba 3 cestas de pan blanco en su cabeza. En la cesta superior había varios panes y alimentos horneados, pero las aves venían y comían de la cesta. José lo escuchó con atención y, aunque el significado del sueño era oscuro, no dudó en decir la verdad. Con tristeza, le explicó al panadero que las 3 cestas también representaban 3 días, pero en este caso,
el sueño indicaba que, al cabo de ese tiempo, él sería ejecutado y que las aves devorarían su cuerpo. Esta interpretación dejó al panadero lleno de angustia, pero también resignado a su destino. Tal como José había interpretado, 3 días después se cumplieron ambos sueños. Durante una celebración importante en el palacio, el faraón llamó a ambos hombres y, para sorpresa de todos, restauró al copero a su antiguo puesto, tal como José había dicho. Sin embargo, el panadero fue ejecutado en la horca. Todo sucedió tal como lo había revelado el sueño y como José lo había interpretado, mostrando que Dios estaba actuando a través de él aún en ese lugar de sufrimiento. Antes de que el copero se marchara, José le pidió que, por favor, se acordara de él cuando estuviera nuevamente en el palacio. Le rogó que mencionara su caso al faraón, explicando que él era inocente y que había sido encarcelado injustamente. José tenía la esperanza de que el copero lo ayudaría a obtener su libertad. Sin embargo, al ser restaurado a su puesto, el copero olvidó su promesa. En la emoción de volver a sus deberes y su vida anterior, no mencionó a José al faraón. Este olvido debió ser devastador para José, quien veía cómo la oportunidad de libertad se le escapaba de las manos. A pesar de esta decepción, José continuó manteniendo su fe en Dios. Su corazón pudo haberse llenado de dudas y tristeza, preguntándose por qué Dios no le había permitido salir de la prisión cuando parecía que tenía una posibilidad de hacerlo. Sin embargo, José no abandonó la esperanza. Sabía que Dios tenía un propósito en cada situación, incluso en sus tiempos de mayor prueba y soledad. Durante los años que continuó en prisión, se mantuvo fiel, fortalecido por la convicción de que Dios estaba en control. La experiencia de interpretar los sueños en prisión también fue una preparación para lo que vendría más adelante. Aunque José aún no lo sabía, Dios estaba orquestando cada detalle, incluso el olvido del copero, para que los planes divinos se cumplieran en el momento adecuado. Los dones que Dios le había dado, su fe y su carácter resistente eran moldeados en el crisol de la adversidad. Y pronto serían herramientas esenciales para cumplir con el propósito que cambiaría su vida y la de toda una nación. La elevación de José y el sueño del faraón. Pasaron 2 años desde que el copero del faraón había salido de prisión y recuperado su posición, pero José continuaba en el olvido, esperando una oportunidad de libertad. No obstante, José había aprendido a confiar en el tiempo y los propósitos de Dios, aun cuando su futuro parecía incierto. Finalmente, un día que parecía como cualquier otro, algo ocurrió en el palacio que cambiaría su vida para siempre. El faraón, gobernante absoluto de Egipto, experimentó una noche de inquietud debido a 2 sueños misteriosos y perturbadores. En el primero, se encontraba a orillas del río Nilo y vio 7 vacas hermosas y gordas que salían del río. Estas vacas representaban la abundancia y prosperidad, características propias de la fértil tierra egipcia. Sin embargo, en el sueño aparecieron otras 7 vacas, pero estas eran flacas, demacradas y tenían un aspecto aterrador. Lo más impactante fue que las vacas flacas devoraron a las vacas gordas, sin que esto las hiciera parecer más saludables ni satisfechas. El faraón se despertó, confundido y angustiado, sin entender el significado de aquel extraño sueño. Tras un breve intento por volver a dormir, el faraón tuvo un segundo sueño igualmente desconcertante. En esta visión, veía 7 espigas llenas y saludables que surgían en una misma planta. Sin embargo, luego aparecieron 7 espigas secas y quemadas por el viento del desierto que consumieron a las espigas verdes y llenas de vida. El faraón, aún más perturbado, se despertó de nuevo, ahora completamente alarmado. Estos sueños no solo lo inquietaron profundamente, sino que lo llevaron a buscar respuestas de inmediato. En la cultura egipcia, los sueños eran considerados mensajes divinos, señales importantes que no podían ser ignoradas. El faraón convocó a todos sus magos, sacerdotes y sabios para que interpretaran aquellos sueños, pero ninguno de ellos pudo darle una explicación que le satisficiera. El palacio entero estaba en tensión, y el faraón, frustrado, sentía que el tiempo se agotaba, como si una advertencia urgente estuviera detrás de aquellos sueños.
Fue en este momento crítico cuando el copero del faraón recordó a José, el joven hebreo en la cárcel, quien había interpretado con precisión su sueño hacía 2 años. Arrepentido por haber olvidado a José, el copero habló con el faraón y le contó sobre aquel prisionero que poseía el don de interpretar sueños y que había predicho su restauración al cargo y la ejecución del panadero. Intrigado y sin perder un segundo, el faraón ordenó que trajeran a José ante su presencia de inmediato. José, quien había esperado en la oscuridad de la prisión durante tanto tiempo, fue sacado de su confinamiento y llevado al palacio. Después de asearse y vestirse apropiadamente, fue conducido ante el faraón. A pesar de la presión y la emoción del momento, José mantuvo una actitud de humildad y confianza en Dios. Cuando el faraón le explicó los sueños y le pidió que los interpretara, José respondió con firmeza y humildad, dejando claro que él no poseía el poder para interpretar sueños por sí mismo, sino que era Dios quien le revelaba el significado de estos mensajes. Tras escuchar atentamente, José comenzó a explicar los sueños al faraón. Le dijo que ambos sueños, aunque diferentes en detalles, comunicaban el mismo mensaje. Le explicó que las 7 vacas gordas y las 7 espigas llenas representaban 7 años de gran abundancia y fertilidad en Egipto. Durante este tiempo, la tierra produciría cosechas abundantes y habría suficiente alimento para todos. Sin embargo, los sueños también revelaban una advertencia importante: los siguientes 7 años serían de hambruna extrema, tan severa que haría olvidar la prosperidad anterior. Las vacas flacas y las espigas marchitas representaban estos años de escasez y dificultad, en los que el hambre devoraría todo lo que se había ganado en los años de abundancia. José continuó explicando que estos sueños eran un aviso de Dios, quien estaba mostrando al faraón lo que estaba por venir para que pudiera prepararse. Con gran sabiduría, José sugirió al faraón una estrategia para afrontar la situación. Durante los 7 años de abundancia, Egipto debería almacenar una quinta parte de las cosechas en graneros especiales, de manera que hubiera reservas suficientes cuando llegara la hambruna. Le aconsejó designar a alguien prudente y sabio que supervisara este plan, organizando la recolección y almacenamiento de grano durante los años prósperos. El faraón, impresionado por la claridad, confianza y sabiduría de José, comprendió que estaba en presencia de alguien que no solo poseía la capacidad de interpretar sueños, sino también la habilidad para entender y resolver problemas complejos. Admirado por la interpretación y el plan detallado, reconoció que el Espíritu de Dios estaba en José. En un acto sin precedentes, el faraón tomó una decisión inesperada: designó a José como gobernador de Egipto, otorgándole la autoridad para implementar el plan y manejar todos los recursos del país. Así, el faraón le confió la responsabilidad de preparar a la nación para los años difíciles que se aproximaban. José, quien apenas horas antes era un prisionero olvidado, fue vestido con ropas finas y recibió un anillo del faraón, símbolo de su autoridad. Fue colocado en un carro oficial y llevado por las calles de Egipto, donde el pueblo lo saludó y honró como el nuevo gobernador. Nadie podía comprender cómo un extranjero y esclavo hebreo había ascendido tan rápidamente, pero todos reconocían que era un hombre enviado por los dioses. Ahora, José no solo estaba libre, sino que se había convertido en el segundo al mando en todo Egipto, una posición de poder y responsabilidad que le permitiría salvar a muchos. Desde su nueva posición, José comenzó a implementar el plan de almacenamiento. Durante los 7 años de abundancia, trabajó incansablemente para recolectar grano y llenó los graneros del país. Su administración fue tan eficiente que las cantidades de grano se volvieron incalculables, como la arena del mar. La nación estaba preparada para enfrentar la hambruna, gracias a la sabiduría y previsión que Dios había revelado a través de José. La historia de José es un testimonio del poder de Dios para transformar circunstancias difíciles y llevar a cabo sus propósitos a través de aquellos que le son fieles. Desde la traición de sus hermanos, la injusticia de ser vendido como esclavo y las pruebas de prisión, José había mantenido su fe.
Ahora, en su momento de elevación, estaba listo para enfrentar la misión para la que Dios lo había preparado, salvar a Egipto y, eventualmente, a su propia familia de la hambruna venidera. El reencuentro con sus hermanos y el poder del perdón. Durante los años de hambruna que asolaban la región, Jacob, ya anciano y preocupado por la supervivencia de su familia, escuchó que había grano en Egipto. Sin dudarlo, tomó una difícil decisión y envió a sus hijos a buscar alimentos, sin imaginar el encuentro sorprendente que el destino les deparaba. Para los hermanos de José, ese viaje significaba nada más que una misión para evitar el hambre. Sin embargo, al llegar a Egipto, se encontraron cara a cara con un hombre poderoso, un alto funcionario que controlaba los graneros del reino. No sabían que ese hombre era el mismo José, su hermano, a quien habían vendido como esclavo tantos años atrás. Al ver a sus hermanos, José los reconoció de inmediato, pero ellos no lograron identificarlo. Ahora era un hombre de aspecto egipcio, vestido con ropas finas y con una autoridad impresionante, muy distinto al joven que habían traicionado. La presencia de sus hermanos removió en José recuerdos agridulces de su niñez, pero en lugar de permitir que el resentimiento lo dominara, comprendió que Dios tenía un propósito en todo. Sin embargo, para saber si sus hermanos habían cambiado, José decidió ponerlos a prueba. Les habló con dureza, acusándolos de ser espías que habían venido a espiar el territorio. Desconcertados y atemorizados, los hermanos se apresuraron a explicarle que eran honestos, que no eran espías y que venían solo en busca de comida para su familia. Mencionaron a su padre anciano y al hermano menor que se había quedado en casa, y le aseguraron que todos eran hombres de paz. José decidió probar su sinceridad y su cambio de corazón. Retuvo a Simeón, uno de sus hermanos, y les dio una orden: si realmente eran honestos, deberían regresar a casa y volver a Egipto, esta vez trayendo con ellos a Benjamín, su hermano menor. José sabía que Benjamín era el único hermano por parte de madre, y quería ver si sus hermanos lo protegerían o si lo tratarían con la misma indiferencia con que lo habían tratado a él en el pasado. Les permitió regresar a Canaán con sacos llenos de grano, pero secretamente hizo colocar el dinero que habían pagado en sus costales, queriendo ver cómo reaccionarían ante esta prueba de honestidad. De regreso en casa, los hermanos informaron a Jacob sobre lo sucedido en Egipto y el mandato del gobernante egipcio. Jacob, angustiado, se resistió a la idea de enviar a Benjamín, temiendo perderlo como había perdido a José. Pero cuando la escasez de alimentos se hizo insostenible, accedió a regañadientes y con gran temor dejó que Benjamín acompañara a sus hermanos en su segundo viaje a Egipto. Cuando regresaron, José los recibió con hospitalidad. Al ver a Benjamín, sintió una profunda emoción y se retiró para llorar en privado, impactado por el amor que aún sentía por sus hermanos. Al reunir fuerzas, volvió y organizó una comida especial en honor de ellos. Esta vez, sin embargo, decidió ponerlos a prueba una vez más. Ordenó que se les llenaran los sacos de grano, pero también instruyó a su siervo para que colocara su copa personal de plata en el costal de Benjamín. Después de que los hermanos emprendieron el camino de regreso, los guardias de José los alcanzaron, acusándolos de robar la copa del gobernador. Los hermanos, asustados, aseguraron que ninguno de ellos había robado nada. Cuando la copa fue descubierta en el costal de Benjamín, todos quedaron consternados. Recordando las palabras de José, el castigo sería la esclavitud de quien la hubiera tomado. Pero, en un acto de verdadera transformación, Judá se adelantó y, lleno de compasión por su padre, ofreció su propia vida en lugar de la de Benjamín, temiendo el sufrimiento que esto causaría a Jacob. Conmovido hasta el alma, José vio que sus hermanos, que antes no se habían detenido a considerar su sufrimiento, ahora estaban dispuestos a sacrificarlo todo por proteger a su hermano menor. Ya no podía contener su emoción y entre lágrimas reveló su verdadera identidad. Se presentó ante ellos y, con una voz llena de amor y perdón, les dijo: «Yo soy José, su hermano, a quien vendieron a Egipto». Sus hermanos, impactados y atemorizados, se quedaron sin palabras, pues la culpa y el miedo de su traición los llenaban de remordimiento.
Temían que José, ahora en una posición de poder, buscara venganza por el dolor que ellos le habían causado. Pero en lugar de reproches, José les habló con una compasión que solo podía venir de alguien que había sido sanado por el amor de Dios. Les explicó que, aunque ellos lo habían vendido como esclavo con malas intenciones, Dios había usado esa misma traición para preservar muchas vidas, incluidas las de su propia familia. No fueron ustedes quienes me enviaron aquí, sino Dios, quien me envió para salvarlos de esta hambruna, les aseguró José. En lugar de aferrarse al rencor, había elegido ver la mano de Dios en su sufrimiento y en su triunfo, comprendiendo que su destino era mayor que cualquier resentimiento. Con estas palabras, José les mostró que el perdón era posible y que su amor por ellos permanecía intacto, sin importar el dolor del pasado. José no solo los perdonó, sino que los invitó a traer a toda su familia a Egipto para vivir en la abundancia de la tierra de Gosén, donde tendrían alimento y protección durante el resto de la hambruna. Su ofrecimiento no era solo un acto de reconciliación, sino un gesto de generosidad que sanaría las heridas de muchos años de culpa y rencor. Al regresar con Jacob, los hermanos le contaron todo lo sucedido. Jacob, quien nunca había dejado de lamentar la pérdida de su amado hijo, se llenó de alegría y gratitud al saber que José estaba vivo y era el Salvador de Egipto. No podía creer lo que oía hasta que, finalmente, se reunió con José en Egipto. Fue un momento de reencuentro y alegría, en el que una familia destrozada por la envidia y la traición se unió nuevamente gracias al poder del perdón y la redención. Así, la historia de José se convirtió en una de las más poderosas lecciones de perdón y reconciliación en la Biblia. Su vida nos enseña que, aun cuando somos traicionados o enfrentamos grandes injusticias, el perdón y la fe en los propósitos de Dios pueden traer sanidad y restauración a nuestras vidas y a la de quienes nos rodean. José eligió el camino del amor y el perdón, recordándonos que el verdadero poder no está en vengarse, sino en liberar el alma a través de la compasión y la misericordia. La reconciliación y el plan de Dios. Después de tantos años de sufrimiento, separación y experiencias difíciles, José finalmente estaba en posición de darle a su familia un nuevo comienzo. Tras revelarse a sus hermanos en Egipto y perdonarlos por haberlo vendido como esclavo, José los envió de regreso a Canaán con una misión especial, traer a su padre Jacob y a toda su familia a Egipto. Sabía que la hambruna estaba lejos de terminar y deseaba que su familia se estableciera en un lugar seguro y próspero, donde pudiera protegerlos y cuidar de ellos. Era el desenlace de una serie de eventos orquestados por Dios para salvar a su pueblo y cumplir su propósito. La partida de los hermanos hacia Canaán y la reacción de Jacob. Con corazones renovados y agradecidos, los hermanos de José emprendieron el camino de regreso a Canaán, esta vez con un sentimiento muy distinto al de sus primeros viajes a Egipto. Sabían que, a pesar de su traición y sus malas decisiones, José los había perdonado y los había bendecido con generosidad. Llevaban consigo provisiones, riquezas y una invitación personal para que toda su familia viniera a vivir a Egipto bajo la protección y el cuidado de su hermano, ahora el gobernador de toda la nación. Cada uno de ellos reflexionaba sobre el impacto del perdón de José y sobre la gracia divina que había transformado una situación trágica en una oportunidad de restauración. Al llegar a Canaán, los hermanos fueron directos a su padre, Jacob, quien había pasado años lamentando la supuesta muerte de José. Cuando le contaron la noticia de que su hijo, a quien creía perdido para siempre, no solo estaba vivo, sino que era el segundo al mando en Egipto, Jacob apenas podía creerlo. Al principio, se mostró incrédulo, pensando que sus hijos tal vez estaban jugando con sus emociones. Sin embargo, al ver las provisiones y los bienes que habían traído de Egipto, comprendió que lo que le decían era cierto. La alegría lo embargó, y en su ancianidad experimentó un renacer de esperanza y gozo. No solo vería a su hijo, sino que lo encontraría vivo y en una posición de honor y poder. Su dolor se transformó en una profunda gratitud hacia Dios. La decisión de Jacob de mudarse a Egipto. Impulsado por la noticia de que José estaba vivo, Jacob decidió llevar a toda su familia a Egipto. Este era un paso importante y no lo tomó a la ligera.
Antes de partir, buscó la guía de Dios, orando y ofreciendo sacrificios en Berseba, el lugar donde su padre Isaac había erigido un altar. Durante la noche, Dios le habló a Jacob en una visión y le dio la seguridad de que su decisión era la correcta. Le prometió que ir a Egipto no interrumpiría los planes divinos y que sus descendientes prosperarían allí, como parte de un plan mayor. Dios le aseguró que no solo vería a su hijo, sino que algún día él mismo guiaría a sus descendientes de regreso a la tierra prometida. Con esa bendición y paz en su corazón, Jacob emprendió el viaje a Egipto junto con sus hijos, sus nueras, sus nietos y todos sus bienes. Era una caravana impresionante, formada por 70 personas, la descendencia que había nacido de la línea de Abraham, Isaac y Jacob. Durante el trayecto, Jacob pudo reflexionar sobre la fidelidad de Dios, que lo había guiado y protegido desde su juventud hasta su vejez. Este viaje representaba la culminación de un ciclo de promesas divinas que se estaban cumpliendo, aunque no de la forma en que él lo había imaginado. Jacob llegaba a Egipto en paz, no como un hombre huyendo de sus problemas, sino como un patriarca acompañado de toda su familia, rumbo a un reencuentro milagroso con su hijo. El emotivo reencuentro entre Jacob y José. Cuando Jacob y su familia finalmente llegaron a Egipto, José fue informado de su llegada. Sin perder tiempo, se preparó para recibirlos y se dirigió al lugar donde estaban acampando. Al ver a su padre acercarse, José sintió una profunda emoción y corrió a abrazarlo. Jacob, al ver a su hijo, quien ahora era un hombre en una posición de poder, no pudo contener sus lágrimas de alegría. Después de tantos años de separación y de haber dado a su hijo por muerto, el reencuentro fue un momento de sanación y gratitud. Jacob expresó su agradecimiento a Dios, pues en su ancianidad había tenido el privilegio de ver nuevamente a su hijo amado. José, lleno de gozo, compartió con su padre y sus hermanos sobre su vida en Egipto, contándoles las maravillas que Dios había obrado en su favor y en el favor de toda la familia. Les explicó cómo Dios había permitido que fuera traído a Egipto para que, a través de él, su familia y muchas otras personas pudieran ser salvadas de la hambruna. Jacob y José se abrazaron y conversaron, reconociendo la mano de Dios en todos los eventos que los habían llevado a este momento. Este reencuentro no solo trajo alegría a la familia, sino que también consolidó la fe de Jacob, quien ahora veía claramente cómo Dios había estado actuando en la vida de su hijo para el bien de todos. El asentamiento en la tierra de Gosén. José, al ser gobernador de Egipto, tenía la capacidad de asignar tierras a su familia y eligió un lugar fértil y adecuado para ellos, Gosén. Esta región era ideal para el pastoreo, la ocupación principal de los hijos de Jacob. Además, estaba un poco apartada de las ciudades egipcias, lo que permitía a los israelitas mantener su identidad y sus costumbres. José presentó a algunos de sus hermanos y a su padre ante el faraón, quien, impresionado por la bendición que la presencia de José traía a Egipto, les dio la bienvenida y permitió que se establecieran en la región de Gosén. Durante los años de hambruna, la familia de Jacob prosperó en Gosén bajo el cuidado y la protección de José. Tenían suficiente comida, seguridad y tierras fértiles para sus rebaños. José se aseguraba de que a su familia no le faltara nada, y gracias a su posición, pudo brindarles una vida cómoda y estable en medio de una crisis que afectaba al resto del mundo. En Gosén, los hijos de Israel no solo sobrevivieron, sino que comenzaron a prosperar y multiplicarse, cumpliendo así las promesas de Dios de que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas en el cielo. La bendición de Jacob sobre sus hijos y nietos. Al envejecer, Jacob sintió que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. Antes de morir, quiso bendecir a sus hijos, transmitiéndoles las promesas que Dios le había hecho y profetizando sobre sus descendientes. Llamó a cada uno de sus hijos y les habló con palabras de sabiduría, amor y profecía, asignando a cada uno un papel único en el futuro de la nación de Israel. Esta ceremonia de bendición era una tradición importante, y cada palabra pronunciada por Jacob marcaba el destino de sus hijos y sus tribus. De manera especial, Jacob bendijo a los hijos de José, Efraín y Manasés, y los adoptó como suyos.
Esto significaba que ambos recibirían una porción de la herencia de Jacob al igual que sus propios hijos. En un gesto simbólico, Jacob cruzó sus manos, colocando su mano derecha sobre Efraín, el menor, y su mano izquierda sobre Manasés, el mayor, aunque José intentó corregirlo. Pero Jacob insistió, afirmando que aunque Manasés sería grande, Efraín sería aún mayor. Esta bendición fue profética y reflejó la continua intervención de Dios en la vida de los descendientes de Israel. El mensaje final de José a sus hermanos. Con el paso de los años, José envejeció y comenzó a ver la proximidad de su muerte. Antes de partir, llamó a sus hermanos y les recordó las promesas de Dios a Abraham, Isaac y Jacob. Les aseguró que Dios cumpliría su palabra y que algún día los llevaría de regreso a la tierra prometida. Aunque José había pasado la mayor parte de su vida en Egipto, nunca olvidó sus raíces ni las promesas divinas que le habían sido transmitidas. Tenía una fe inquebrantable en el plan de Dios, convencido de que su destino y el de su familia estaban vinculados a la tierra que Dios había prometido a sus antepasados. José les pidió a sus hermanos que, cuando Dios los guiara de regreso a Canaán, llevaran sus huesos con ellos. Esta petición reflejaba su profundo anhelo de regresar, aunque fuera en espíritu, a la tierra de sus padres. José falleció en paz, sabiendo que había cumplido el propósito de Dios en su vida y que su testimonio de fidelidad y perdón perduraría en la historia de su pueblo. La importancia de la historia de José y el plan redentor de Dios. La vida de José, desde su juventud hasta su muerte, es un testimonio del amor y la soberanía de Dios. Su historia revela cómo Dios puede transformar el sufrimiento y la injusticia en bendición y propósito. José fue traicionado, vendido como esclavo, acusado injustamente y encarcelado, pero en cada situación, Dios lo acompañó y lo guió. A pesar de las adversidades, José mantuvo su fe y su integridad, y al final, Dios lo elevó a una posición de poder para salvar a muchas personas, incluida su propia familia. La reconciliación entre José y sus hermanos es una de las lecciones más poderosas de la Biblia sobre el perdón. José, en lugar de buscar venganza, eligió perdonar y restaurar a su familia. Su vida nos enseña que el perdón es una elección que trae sanidad y liberación, no solo para quien lo otorga, sino también para quien lo recibe. Además, su disposición a ver la mano de Dios en cada evento, incluso en los momentos difíciles, nos invita a confiar en los planes divinos y a reconocer que Dios tiene el control, aun cuando no comprendemos las circunstancias. En la reconciliación de José con sus hermanos, también vemos un reflejo del plan redentor de Dios para la humanidad. Así como José fue traicionado y, a través de su sacrificio, salvó a su familia y a muchos otros, Jesús sería enviado al mundo, sufriría y moriría para reconciliar a la humanidad con Dios. La historia de José apunta a una redención mayor y a un amor incondicional que Dios ofrece a todos. A través del perdón de José, se nos muestra la misericordia de Dios y la posibilidad de una nueva vida, sin importar nuestros errores pasados. La vida de José concluyó como un testimonio de fidelidad, amor y perdón, y su legado perdura en la historia del pueblo de Israel y en la Biblia, recordándonos que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Incluso en medio de pruebas y sufrimientos, Dios obra en nuestras vidas para bien, llevándonos hacia un propósito mayor. La vida de José es un recordatorio de que, cuando confiamos en Dios y seguimos su camino, nuestras vidas también pueden ser usadas para bendecir y transformar a quienes nos rodean.